realidad tienes ahí dos elefantes blancos y ya no necesitamos eso. Lo que necesitamos es uno que opere. Regresamos, hashtag Asamblea Constituyente. Y la pregunta, ¿qué sucede con los derechos en materia de salud en la Constitución de la Ciudad de México? ¿Cómo quedarán plasmados ahí? Dulce. La salud es universal de igual manera para todos, siendo consideradas porque la mayoría de las justificaciones, de las propuestas que se presentaron, es que eran grupos vulnerables, entonces tendría que tener un plus en atención, pero también en otros rubros, no nada más en el tema de diversidad, que ya está plasmado en sí el derecho a la salud. De igual manera tendríamos que trabajarlo en leyes secundarias. Hay muchos temas respecto al tema de diversidad. Por ejemplo, muchas personas que no tienen acceso no nada más a salud física, sino a salud psicológica. Ese sería otro ejemplo también que tuviéramos que trabajar en el caso de leyes secundarias. Pero bueno, el caso de la salud es universal para todos los habitantes de la Ciudad de México. Diputado, queda reconocido en el artículo 16 los derechos de las familias formadas por población LGBTI. ¿Qué sigue en la lucha? En la lucha lo que sigue es que ahora las leyes secundarias reconozcan todos estos avances que tenemos. En la Ciudad de México tenemos aproximadamente 25, 27 avances, entre avances legislativos y políticas públicas que se han ganado a lo largo de todos estos años, desde que tenemos gobiernos electos en la ciudad. Y lo que sigue ahora es que todo este recorrido, todo este bagaje, se incluye en las leyes secundarias. Muchos están ya, el propio matrimonio que está en el Código Civil Federal, o el derecho a la identidad de género que también está plasmado ahí, en un procedimiento que hoy en día es incluso administrativo, que ya ni siquiera es judicial, lo que constituye per se un gran avance. Y lo importante es ahora que todo esto permee en las leyes secundarias. Lo importante además ha sido que en este proceso hemos vigilado también la no privatización de estos servicios, como el servicio como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho del agua. Jaime, ¿qué sigue en la lucha para defender, procurar, establecer los derechos de la comunidad LGBT? Mira, creo que son principalmente políticas públicas y educación. O sea, hay dos cosas que yo quisiera puntualizar en relación a lo que dijo la diputada. En relación a la salud, esta población específicamente tiene unas circunstancias muy diferentes a las demás. ¿Sí? La población que sufre de VIH mayoritariamente es de la comunidad LGBT. Y la población trans e intersexual, que tienen un gran problema en la atención médica. Es decir, cómo este señor va a pasar al ginecólogo. Porque es lo que ven, ¿sí? Y no hay un trabajo al interior de la institución, no hay un trabajo que permee todo lo que se ha hablado y las leyes. O sea, la enfermera no entiende qué sucede enfrente. Y la persona que va tampoco tiene la información. O sea, uno de los grandes problemas es que nuestra comunidad, nuestra población es ignorante de sus derechos, es ignorante de lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar, ¿sí? La lucha en la educación, entonces. La lucha en la educación, la lucha en la educación y la lucha, otra vez insisto, en la igualdad y la no discriminación. Ahorita federalmente se está trabajando justamente para que haya una ley de salud donde específicamente se trabaje cómo poder atender a las poblaciones trans e intersexuales, porque es donde ahí recae fundamentalmente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es todos los días, en cualquier rincón que nos encontremos, decirle a la gente que respete al que tiene enfrente. Muy bien. Y bueno, la Ciudad de México ya no es más el Distrito Federal. Con esto cambia nuestro gentilicio. Yo les quiero preguntar si tienen alguno que les guste. Dulce, ¿cómo nos vamos a llamar ahora, los capitalinos? Capitalinos, pues a mí me gusta mucho chilangos, pero sería Chilango. Chilango. Diputado. A mí me gustaría el que elijamos todos a partir de estas figuras que podremos estrenar, una consulta popular. Jaime. Yo no creo mucho en las consultas populares. A mí Chilango me gusta, está ahí,
¿no? Además, el chilango lo que quiere decir es toda la gente que viene a vivir a este centro, a esta ciudad. Creo que será, ¿cómo nos vamos a decir? Citadinos, si todas las ciudades son ciudades, ¿sí? Entonces yo creo que lo que diferencia es eso, esa manera de estar todos juntos. Y chilango, lo digo con mucho orgullo, creo que ser chilango es una identidad muy gozosa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero a usted en una próxima emisión de Hashtag Asamblea Constituyente aquí en Capital 21. Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se levanta la sesión.